libro del profeta Daniel, capítulo número 4. Daniel, capítulo número 4. Vamos a leer desde el verso número 1. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Dios que habita en medio nuestro, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y su reino sempiterno y su señorío de generación y generación. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Padre, muchas gracias, Señor mío. Una vez más estamos delante de su presencia para ser ministrados, enseñados y equipados, Señor. Padre, no estamos aquí con la intención de solamente transmitir información, Señor mío, no. Queremos ser ministrados por usted, Señor. Queremos crecer en la gracia, queremos crecer en el amor, en la unidad, Señor mío. Como dice su palabra, gracia y paz os sean multiplicadas, Señor mío. Queremos abundar más y más, Señor, en las cosas que pertenecen a la salvación. Padre mío, háblenos en esta hora, Padre, y que esta palabra pueda traer un efecto de virtud en los corazones y en su amada iglesia. Padre mío, bendíganos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dé la gloria al Señor. Gloria al Señor. Nabucodonosor, hermanos amados, en el texto que hemos leído, uno de los emperadores más poderosos, ¿no es cierto? La cabeza del imperio babilónico. Él expresa en este capítulo que el Señor ha manifestado señales, ha manifestado maravillas, ha manifestado una obra, se ha revelado a su vida. Y Él dice que es conveniente, que es urgente el poder dar a conocer esto que ha impactado su vida, este trato personal que Él ha experimentado con un Dios vivo. Él dice conviene. Y es empujado por el Espíritu Santo a dar a conocer las señales, las maravillas que Dios ha provocado en su vida. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Él dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él sabe que su experiencia va a manifestar el carácter de Dios. Va a manifestar y no solamente el carácter, sino sus atributos, su justicia, su gracia, su bondad y su misericordia. No siempre como nosotros queremos que Dios se nos revele, Dios se revela. Ahora, Él habla de señales. La pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando ésta habla de señales? ¿Por qué hay quienes hacen la distinción entre los milagros y las señales? O señales y maravillas y milagros. Cuando usted estudia en esencia las palabras que se revelan en el Nuevo Testamento, no hay ni una palabra que se traduzca como milagro, sino que la palabra que el escritor traduce como milagro es la palabra dunamis. Y de dunamis, que quiere decir despliegue de poder.
Los escritores sagrados traducen como milagro, un despliegue del poder de Dios. Sin embargo, cuando la Biblia habla de señales, apunta a una palabra que su etimología griega es la palabra semeión. Semeión. Esto es señal. Y es interesante que dentro de los 4 evangelios solamente hay un evangelista que no ocupa la palabra milagros, sino que ocupa la palabra señal, la palabra semeión. ¿Por qué? Porque esta palabra, más que manifestar un favor que Dios provoca en beneficio directo a un hombre, lo que busca es manifestar la identidad y el carácter de Dios. Por eso es que Juan, bajo esta perspectiva, con una mirada de águila, bendito sea el Señor, es diferente y se destaca del resto de los sinópticos que son Mateos, Marco y Lucas. Juan se separa y lo que busca es manifestar la divinidad de Cristo. Es por eso que en el capítulo número 2, en el verso 11, cuando el maestro va a Canaán, estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11, cuando él va a las bodas de Canaán, en el verso 11 va a expresar de la forma siguiente: este principio de señales comenzó a hacer Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué provocó esta manifestación? Que sus discípulos creyeran en él. Es por eso que Juan va a ser muy selecto en escoger 7 señales que, más que manifestar el favor que el hombre recibe, busca manifestar el carácter y la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret. Por eso esta palabra señales. Si en esta noche entrara un hombre preguntando por el pastor Pedro, yo diría: ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi dedo? Señalando. Eso es lo que hace Juan. Cada señal que él escoge, cada manifestación que él escoge dentro de estas 7, ¿no es cierto? ¿Se recuerda usted cuáles son? Número 1, convirtió el agua en vino. Y uno dirá: ¿qué milagro ese? Parece incluso un milagro innecesario, una señal innecesaria. Pero recordemos que si usted lee, mire, esto hágalo después usted en la casa, Juan 1:29, Juan 1:35 y Juan 1:43, aparece la palabra al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Nos manifiesta en el capítulo 1 3 días del comienzo del ministerio de Cristo. Pero en el capítulo 2, verso 1, la Biblia dice: al tercer día. Tenemos 3 días y después de 3 días se presentó en una boda. ¿Por qué es tan extraordinario esta señal? ¿Por qué es tan significativa? ¿Por qué ocupa la palabra doxa? Manifestó su gloria en convertir el agua en vino. Porque el primer conflicto del ser humano fue en un matrimonio. El primer problema del hombre fue en un matrimonio, en una boda, y se les acabó el vino. En el capítulo 24, versículo 7 del profeta Isaías, dice: se acabará el vino. Habla de la maldición de la tierra por causa del pecado, y dice: se acabarán los cánticos. Mire, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Verso 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. Y si usted lee unos versos antes, dice: por haber transgredido el mandamiento del huerto del Edén, se acabó el vino, se acabó el gozo. Pero luego el profeta Isaías dice que Dios enviaría a uno que traería cumplimiento a lo que dice Isaías, capítulo 25, verso número 6. Y esto es lo que Cristo está conectando con su primera señal. Dice en el capítulo 25, si no lo encuentra, dice que Dios desde un monte, ahí está, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Cuando Cristo se manifiesta, lo que quiere es que la gente traiga a memoria estos 2 textos. De que se acabaría el vino a causa del pecado. Porque ¿qué es lo que le robó el gozo a su matrimonio cuando estaba a punto de destruirse? El pecado.
Oh, pero bendito sea el Señor, aleluya, que apareció en el momento justo para devolvernos el gozo, para devolvernos la alegría, para devolvernos, aleluya, la plenitud en nuestras vidas. Una de las primeras señales de Moisés en cuanto a juicio, ¿sabe cuál fue la primera señal en Egipto? La primera señal es que el agua se convierte en sangre. Porque estamos en la ley, el juicio, la ira de Dios se manifiesta, pero de pronto aparece Cristo y convierte el agua en su primera señal en vino, diciendo: lo que traigo en mi primera manifestación es gozo, es alegría, es libertad, es restauración, es sanidad. Este principio de señales comenzó a ser el Cristo y manifestó su gloria. Y después te haga un análisis de las 7 señales y conéctela con Génesis 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Juan comienza igual que Génesis. El primer milagro, ¿cuál es? En un matrimonio. El segundo milagro, ¿cuál es? Levanta al hijo de un noble, como queriendo decir: vengo a restaurar la pérdida de Abel. Y así sucesivamente, cada señal va manifestando la identidad y el carácter de Cristo. A su nombre. Ahora bien, es importante, hermano querido, que podamos entender lo que dice San Juan capítulo, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que estamos viendo en esta noche han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, las señales se deben compartir para que la gente crea. Para que la gente vea que servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo que se revela, que se manifiesta, que se muestra. Y la gran prioridad de la señal y las maravillas repercutirán en algo importante, en salvación, para que el mundo crea. Las señales y maravillas, hermanos queridos, no siempre benefician directamente a los hombres como nosotros quisiésemos. A través de una sanidad, a través de una provisión o un favor, sino que también el Señor realiza señales y maravillas para advertir y manifestar su justicia y la insuficiencia del hombre. Dios provoca señales y maravillas, portentos y milagros, muchas veces para entresacar lo precioso de lo vil. En Nehemías capítulo 9, en el verso número 10, Nehemías trae el recordatorio de Éxodo 7, versículo 3, y dice: hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia. Te hiciste nombre grande como en este día. O sea, hay señales y maravillas que muchas veces van a golpear nuestra vida, pero van a ser con un propósito: apartarnos de la soberbia. Hermano querido, de pronto Dios introdujo en la conciencia del rey Nabucodonosor un sueño. Y en este sueño él comienza a ver un árbol frondoso. ¿Por qué? Job 33:14 dice la Biblia que en una y en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una de las maneras en las que Dios habla muchas veces por sueño, en visión nocturna. Pero me gusta porque esto tiene un propósito. Dios habla en visión, luego ocupó a Daniel para hablar a través de su palabra, y muchas veces Dios habla a través de las enfermedades y los procesos. Mire, Job 33:14, ya lo leíamos, que Dios habla en una y en 2 maneras. Verso 16 de Job 33 dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra. ¿Qué quiere decir eso? Para dejar de confiar en nuestra fuerza, para quitar al hombre de su obra, para arrancarnos de nuevo. Si algo somos, si algo sabemos, si algo hemos alcanzado, es solo por su misericordia. En sueño, por palabra y a veces hiriendo nuestra carne. Verso número 19 dice: también le habla. ¿Cómo? En una y en 2 maneras habla Dios. ¿Cuál es la otra manera? También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Dios tratando, Dios hablando, Dios ministrando, provocando señales y maravillas
A veces decimos, quiero ver tu gloria, tus señales, tus maravillas. Y Dios te está tratando y no entiendes que es Dios. Hermanos amados, me llama la atención que Dios habla con la finalidad de apartar al hombre de su obra, verso 17, y apartar al varón de la soberbia. La soberbia. Dios va a provocar señales y maravillas con este propósito, de apartarnos de la soberbia. Eso es lo que Dios hizo con Nabucodonosor. En el sueño ve un árbol frondoso y que todos se amparan debajo de él. Hermano mío, veía hoy día un documental corto, breve, de que en la ciudad de Irak los arqueólogos encontraron edificios de la antigua Babilonia, porque Babilonia se asentaba en Irak, y encontraban ladrillos con la inscripción al gran rey Nabucodonosor. Aún las piedras las mandaba imprimir con su nombre. Tanto orgullo, tanta jactancia. Sin embargo, a pesar de que cuando él cuenta su sueño, de que en medio de esta pomposidad de este árbol y la grandeza de este árbol, la abundancia de fruto y cómo todos se amparaban bajo la sombra de este árbol, la Biblia dice que Daniel le reveló que de pronto apareció un vigilante. Mire, capítulo 4, verso 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo. Y me ministra porque es un vigilante santo. El vigilante santo es aquel obispo, aquel supervisor, aquel que tiene los ojos como llamas de fuego y no solamente, aleluya, observa lo que estamos haciendo, sino que escudriña la mente, el corazón de los hombres y la intención con la cual estamos viviendo. Está escudriñando lo más íntimo. Y escúchalo bien, iglesia del Señor, no hay nada oculto que el vigilante nos saque a manifiesto en su tiempo. Hay un vigilante. Y es un vigilante santo. Y si el hombre no entiende a través de sueños, palabras, señales, maravilla, enfermedad, él procederá con justicia. Por eso es que hay muchos árboles que están siendo cortados en este tiempo. Algunos han olvidado el gran texto insigne de Juan el Bautista cuando decía: he aquí el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Pero esta señal y maravilla no solamente manifiesta quién gobierna, quién manda, porque el que gobierna y el que manda es el vigilante. No solamente le pega un charchazo en la fauce, porque a pesar de que el árbol es cortado, el vigilante dijo: pero que su raíz quede, que su raíz quede. Hermano mío, si aún no te ha ido en el infierno con tanta maldad que has hecho, es porque dice la Biblia: aunque el árbol fuese cortado, si quedase su raíz, al percibir agua reverdecerá. Aquí no solamente se manifiesta la omnisciencia de Dios, su justicia, su santidad, sino que también a través de Nabucodonosor Dios manifiesta su gracia, su bondad, que Dios siempre está dando una oportunidad para el arrepentimiento. Me llama la atención, hermano, de cómo un hombre con tanta capacidad intelectual, un hombre con una mentalidad tan gigantesca como Nabucodonosor, de un segundo a otro, porque cuando Daniel le advirtió, pasaron 12 meses, un año. Dios te ha hablado, Dios le ha hablado a gente y dice: no me pasó nada, tranquilo, no te equivoques. Hay uno que no se olvida. Hay gente que Dios le ha dicho: es tiempo de que te vuelvas a Dios, y si no dejas tu pecado, si no dejas tu forma de vivir. Gente dice: que no me ha pasado nada. No te equivoques, el vigilante está por descender. Hermanos amados, la Biblia dice que el pecado de Nabucodonosor, lo que él quiere contar, es lo que dice el último verso: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Dios no es injusto. Esté viviendo el proceso que estés viviendo, Dios no es injusto, Él es justo. Lo que estás viviendo es lo que necesitas para ser perfeccionado. Lo que estás viviendo es lo que necesitas para que te vuelvas a Dios de todo corazón. Dice: Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabes lo que me impacta? Que este hombre de un segundo a otro perdió su cordura.
Lo que me hace pensar que cada día al levantarnos por la mañana y podemos conducirnos con cordura y sabiduría es solo por la gracia del Señor. Es solo por la gracia del Señor. En Deuteronomio 28:28, las maldiciones de la desobediencia, dice: el que insiste en pecar, Jehová te herirá con locura. Hay gente que está loca, trastornada en las calles. Es gente soberbia. Es gente soberbia que una y otra vez jugó al evangelio. Hay algunos que dicen: yo fui pastor, yo estuve en el coro. Ahora son borrachos, están botados en la calle, están en la pasta base. Y a veces nuestro corazón los victimiza. Son hombres soberbios. Hombres que nunca tomaron en serio el evangelio. Por eso ten cuidado con la soberbia. La soberbia es la madre de todos los pecados. Por la soberbia Satanás, aleluya, fue desterrado del cielo. ¿Sabes cuál fue el pecado más grande de Sodoma? Ezequiel capítulo 16 verso 49. El gran pecado de Sodoma, de donde nace todo, aleluya, la inmundicia de Sodoma. ¿Sabe cuál fue? Mire, no se los voy a decir. Quiero que lo lea. Esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, ¿cuál fue? Soberbia. Soberbia. Pensar que podemos solo. Hermano mío, el soberbio nunca acepta consejo. El soberbio nunca se equivoca. El soberbio nunca reconoce que cometió un error. Por culpa de la soberbia los matrimonios se rompen. Por culpa de la soberbia hay gente que no se congrega y dice: yo puedo estar bien en casa. Soberbio, no están bien. Se están secando por dentro, hermano mío. Por soberbia hay gente que no vuelve a la casa de Dios a pedir perdón. Es por la soberbia. La soberbia seca. La soberbia destruye. La soberbia corrompe. La soberbia hace mucho daño, hermanos queridos. La Biblia dice: antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, Proverbios 16:18, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Santiago capítulo 4 verso 6. Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano querido, es urgente que atendamos al trato de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios te trate, da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Me ministra que él podía haberse quedado callado, ocultar su vergüenza, ocultar su soberbia, ocultar su pecado, ocultar el trato de Dios con su vida. Pero él dice: conviene que yo declare, conviene que yo lo cuente, conviene que yo diga: yo estaba perseverando en este pecado y Dios trató conmigo. ¿Por qué conviene? Porque es conveniente. Hermano mío, todo hombre que se ha encontrado con el Señor o ha sido tratado por el Señor tiene algo que contar. Nabucodonosor dice: conviene que yo cuente mi testimonio. Conviene que yo publique las maravillas del Señor y cómo Dios trató conmigo directamente. ¿Por qué? Porque son precisamente las experiencias con el Dios vivo las que van cimentando la fe del creyente y de la iglesia. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:17: de aquí en adelante ninguno me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermano mío, esto no se trata solamente de marcar tu Biblia. Esto se trata de que la Biblia te marque a ti. Y de que el hombre sea uno en la experiencia con la revelación de Dios. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tienen testimonio. No tienen experiencia, no hay una realidad, no hay teología en sus venas, no hay piel. Dependen siempre del bosquejo, del texto en la mano, porque no hay una verdad que contar. Pero yo sé que cada hombre, cada mujer que se ha encontrado con este Dios vivo tiene algo que contar, tiene algo que compartir, tiene algo que decir. Porque es imposible, hermano mío, a no ser que aún no te hayas encontrado con este Dios. A su nombre. Conviene que yo declare las señales y maravillas. ¿Por qué es tan conveniente? ¿Por qué es tan útil? ¿Por qué es tan fructífero?
Número uno, porque nos lleva a mantenernos con los pies en la tierra. Porque cada vez que yo cuento mis experiencias, cada vez que cuento mi testimonio, estoy recordándome de dónde Dios me sacó. Estoy recordándome cómo llegué a Cristo. Y hay gente que nunca comparte sus experiencias de vida, por eso están llenos de soberbia. Se les olvidó que algunos llegaron llenos de pecado, todos orinados, todos meados, todos sin plata, con el matrimonio a punto de destruirse. Pero bendito sea el Señor cuando se reveló a tu vida para marcar tu alma, para marcar tu casa, para marcar tu familia y restaurar el vino que se había perdido. Conviene porque me mantiene aterrizado. Conviene recordar porque eso provoca agradecimiento, gratitud, alabanza. Hay gente que ha menguado en su alabanza porque se le olvidó. Nabucodonosor está recordando, él está contando su testimonio para no olvidarse. ¿Y qué es lo que dice ahora? Ahora que yo cuento mi testimonio, alabo, glorifico, engrandezco al que sabe humillar a los soberbios. ¿Y por qué también conviene nuestra experiencia de vida? ¿Sabes por qué? Porque también trata con los corazones incrédulos. En un momento en Mateo capítulo 8, Mateo 8 en el verso 4, Jesús sana a un leproso. Sabía que los fariseos y los sacerdotes eran unos incrédulos, pero el Señor le dijo: ahora no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, para que vean que te contraste con el que limpia a los leprosos, con el que sana a los enfermos, con el Mesías esperado, con la promesa anunciada, con aquel que los profetas dijeron que vendría a sanar a los quebrantados de corazón. Anda y muéstrale al mundo impío que tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Conviene o no conviene? Conviene. Bendito sea el Señor. Hermano querido, en una era intelectual donde prevalece el conocimiento y lo único que hay es teología y jactancia desde nuestros altares y competencia, en esta noche Dios nos dice: tú no necesitas saber tanto para dar testimonio. Tú no necesitas tanto griego y tanta revelación profunda de los misterios teológicos para ganarte un alma para Cristo. Tú tienes una historia que contar. Tú tienes una experiencia de vida que contar. Tú tienes una señal. Ay, bendito sea el Señor. Tal vez un día te tengamos que decir como el ciego: ¿acaso no sabe que aquel que te sanó es pecador? Levántate en el nombre de Jesús y dile al diablo: no sé si es pecador, solo sé que estaba ciego, pero ahora veo. Estaba perdido, ahora soy salvo. Estaba en pecado, ahora soy un santo por aquel que me encontró un día. ¡A su nombre! ¿Cuánta teología tenía ese ciego? Yo no sé tanto misterio. Lo único que sé es que estaba a punto de irme al infierno y ahora voy rumbo al cielo. Bendito sea el Señor. El resurgimiento de la antigua Grecia. Si hay algo que marcó a la iglesia en Chile, aunque algunos se burlen y tengan en poca cosa los testimonios son un arma poderosa y de un gran alcance, porque el testimonio es lo que somos. El testimonio es la fe que transmitimos. ¿Sabe de dónde nace esta prédica? Estuve la semana pasada con mi hermano Nelson Bustamante afuera, cuidando los autos, y me contó todo su testimonio. Hermano, un testimonio increíble. Yo lo veo y digo: este salió de una universidad, este fue un niñito de casa. ¿No es que es como un príncipe nuestro hermano Nelson? Es como un príncipe. Y me contaba cómo fue esclavo de la cocaína, de la droga, con un matrimonio a punto de destruirse, sin futuro, sin estudio, y también de cómo Dios se le reveló, le enseñó, lo educó, lo llevó a la universidad, se tituló y hoy día lo honró el Señor en un trabajo excelente. Yo le decía: hermano, usted tiene un testimonio poderoso. Usted no necesita mucha teología para ganarse un alma. Usted cuente su testimonio y eso bastará para que los incrédulos crean que servimos a un Dios vivo, a un Dios de oportunidades, a un Dios que cambia realidades, a un Dios que hace todas las cosas nuevas. Esto no es solo letra, esto es experiencia. Esto es experiencia.
Y no me malinterpreta, aún la juventud que ha crecido en la casa de Dios y nunca ha estado en el mundo, es un testimonio gigantesco y poderoso, porque le pueden decir al diablo: diablo, se puede vivir una vida sin alcohol, sin droga, sin pecado, se puede perseverar, podemos guardarnos para Dios. Las jovencitas pueden decirle: diablo, todavía existe el matrimonio en virginidad. Bendito sea el Señor. Por eso, señorita, guarda tu testimonio. Joven, guarda tu testimonio, y un día contarán las maravillas del Señor. En medio de una era corrupta, todavía se puede servir a Dios. Por eso Juan decía: jóvenes, vosotros sois fuertes, y la palabra del Señor permanece en ustedes, porque han vencido al maligno. Imagínate, hay algunos que se jactan de que se agarraron a cuchillar en medio de una cárcel. Eso no es nada, dile tú: yo vencí al maligno. Ganaste en tus peleas con lanza ahí en medio del óvalo. Yo vencí al maligno. Yo vencí al infierno. Yo vencí al mundo. Y no con espada, con la palabra, con el Espíritu, con su presencia, que me ha guardado toda la vida en la casa del Señor. Alabado sea su nombre. Tú tienes un testimonio. Joven, señorita, tú tienes un testimonio. Estás creciendo y guardándote para Dios. Eso es poderoso. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, Pablo entendió que no podía callar. Hechos capítulo 18, en el verso 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y sabe lo que me impacta del apóstol Pablo? Es que en Pablo se va a cumplir una profecía del salmista. En el Salmo 119, verso 43 y 45, David ya había proclamado algo que sucedería con aquellos que darían testimonio. Y dice la Biblia, verso 43 del Salmo 119: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Verso 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Sabe lo que me ministra? Es que el apóstol Pablo, con el gigantesco conocimiento, un hombre con una profundidad y una revelación de tanto misterio teológico, en 3 ocasiones lo vamos a ver en el libro de los Hechos, defendiéndose ante los juzgados, los magistrados, los reyes. ¿Sabe con qué se defendía? ¿No? Contando su testimonio. En Hechos 9 lo cuenta Lucas, y Lucas lo escribe. En Hechos capítulo 22, versículo 6, en Jerusalén, ¿sabe lo que está haciendo? Está preso. Y dije: permítanme hablar. Y empieza a contar su testimonio. Y mire, esto me ministra, hermanos queridos. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos capítulo 26, donde está el testimonio con más lujo de detalle del apóstol Pablo, él está frente a Agripa, el rey. Y me gusta, porque en el verso 4, él se está defendiendo, y mire cómo empieza. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, todos conocían el testimonio del apóstol Pablo. Y hermano, usted ya conoce el testimonio. Pablo está frente a un rey, frente a una corte, contando su experiencia. En este asunto iba yo con carta rumbo a apresar a los judíos. Ya habíamos matado a varios. Yo pensando que hacía la voluntad de Dios. Rey Agripa, te voy a contar. De pronto, PTP del apóstol pidió la oportunidad para contar su testimonio. Y de pronto al mediodía, un resplandor de luz más fuerte que el sol me hizo caer de la bestia en la cual iba. Quedé ciego y de pronto, y empieza a contar su relato. Y mire, por cosa de tiempo, después usted lea lo completo. Capítulo 26, verso 22 del libro de los Hechos. Mire cómo persevera, mire cómo se afirma, mire cómo se solidifica en los caminos del Señor el apóstol Pablo. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios
persevero. ¿Cómo persevera el apóstol Pablo? ¿Cómo persevera el apóstol Pablo? Dando testimonio, contando, mantiene su mente fresca, se mantiene humilde, no se olvida, se acuerda todo el tiempo que era un desgraciado, un perseguidor, un asesino y ahora un instrumento del cual dice él: no soy digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño porque no me olvido, soy el más chiquitito porque no me olvido. Ahora bien, debemos trazar una línea entre los límites, porque hay testimonios fantásticos. Si hay testimonios que no los cree ni una guagua de 5 años. ¿Cómo da testimonio? No diciendo que todo testimonio debe alinearse a la verdad de Dios. Porque he escuchado estas atrocidades, aún en labios de pastores, que desde un altar han dicho: yo estaba sirviendo a Dios, andaba con mi colaborador y caímos y terminamos descarriados en una discoteca, terminamos en el mundo apartados, drogándonos toda la noche. El Señor lo permitió. El Señor me permitió ese testimonio. Mentira del diablo. Eso fue obra de la carne. Eso fue falta de compromiso. Eso fue por soberbia. Eso fue porque el pecado reinaba en su corazón. Dios no hace ese tipo de testimonio. Dios no provoca que usted se aparte para que tenga algo que contar. No. Todo testimonio debe alinearse a la perfecta voluntad del carácter y la revelación bíblica. Es ahí donde nosotros, porque hay gente que, como el 8, que estuvo ¿cuántos días en el cielo? El apóstol Pablo espera 14 años para contar su experiencia y la cuenta solamente en un momento preciso y oportuno para enriquecer la revelación de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, para repasar algunos textos, en Juan capítulo 1, versos 6 al 8, hablando de Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 3, versos 10 y 11, Cristo. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, que yo lo que conocía, los que había experimentado, Señor. Segunda de Pedro 1:16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 18, y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero aparte del testimonio, debemos complementar nuestra experiencia. ¿De qué manera? Tenemos también la palabra profética, más segura que el testimonio, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina en la oscuridad. ¿Se da cuenta que nuestro testimonio debe estar alineado a la Escritura para que tome peso y envergadura? Bendito sea el Señor. Mire, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, si podemos ver algunos textos. ¿Por qué? Esto me ministra en el sentido de que la revelación y el testimonio que los apóstoles dan está respaldado y confirmado por todos los sentidos del cuerpo. Lo que era desde el principio, lo que hemos audición, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tacto. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, esto es interesante, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este texto yo era ministrado en base a mi experiencia con mi hermano Nelson allá afuera, porque nuestros testimonios al compartirlo nos unieron a los pies del Calvario.
reforzó nuestra comunión. ¿Por qué? Porque se cruzan historias. Y decimos, no solamente lo hizo conmigo, también lo hizo con él, también lo hizo con él, también lo hizo con ella. Yo estaba sumergido en la... Y participamos de la común unión. La comunión de los hermanos. Y esa comunión no queda entre nosotros, sino que nos lleva a glorificar a Dios, a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No le parece interesante? Lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, y cuando lo compartimos nos unimos y podemos decir chócale si somos hermanos. Y Él no nos da manjar colum, Él nos da de su amor. ¡A su nombre! Cuando recién nos convertimos y andábamos vueltos locos hablando a medio mundo, ¿qué contábamos? Solo contábamos lo que nos pasó. Y después Dios nos va equipando. Por eso usted no tiene excusa cuando lo saquen al punto de prédica. Usted no tiene excusa en la escuela, no tiene excusa en su universidad. Usted cuente su historia. Dígale, mira, no sé tanto, no sé cómo explicártelo. Lo único que quiero decirte es que algo me pasó aquí adentro. Algo salió, algo entró, no sé. Voy al culto, siento un calorcito, siento una corriente, siento algo que fluye, siento algo lindo, siento algo precioso. Bendito sea el Señor. Hermano querido, en un momento Jesucristo va a provocar una situación con un propósito extraordinario de alcance. Y en San Juan capítulo 4, desde el verso 26 en adelante, nos va a contar que va a ir a la ciudad donde nadie quiere ir para testimonio. Él va a Samaria y se encuentra con una mujer pecadora que va a deshora para no ser vista por nadie, porque tiene un testimonio que causa vergüenza. Quiere pasar desapercibida, quiere relacionarse con el mayor número de personas posible. En esta conversación, Jesucristo, estando en el pozo, le dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías agua y nunca más vas a tener sed. Oh Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua, porque estoy cansada. Porque estoy cansada de mi mal testimonio. De pronto le dijo, anda a buscar a tu marido. El vigilante le dijo, ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene, el número 6, tampoco es tu marido. Pero gloria a Dios que hoy día estás delante del número 7, el esposo perfecto, el Cristo eterno, el que le da valor a la que nadie le dio valor. El que le da valor a la desechada, a la abandonada, a la que su esposo la engañó y le dio la espalda. No te preocupes por ese demonio. Acá hay un esposo más lindo, más hermoso, más fiel. Bendito sea el Señor. Jesús es su nombre. Él es tu esposo, Él es tu marido, Él es el fiel y verdadero. Él es el que no te abandona. Él es el esposo fiel que aún en la vejez te seguirá dando valor como ninguno. ¿Cuántas pueden decir, mi amado es mío, yo soy suya? Y es interesante. Es tan fuerte el impacto sobre esta mujer con mal testimonio que bastó beber un poco de esta agua que salta para vida eterna. Y dice textualmente, San Juan capítulo 4, en el verso 28, dejó su cántaro. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Dejó el cántaro, ya no le servía, porque ahora ella era el depósito del agua de vida. Dejó el cántaro. Oye, para que tu testimonio cambie, algo tienes que dejar. Algo donde está puesta tu confianza lo tienes que dejar. Esta mujer dependía de ese cántaro. No, en Cristo ya no dependes de nada de tu vieja vida. Algo tienes que dejar. Y dice que partió corriendo y comenzó a decirle a todo. Antes se escondía, antes pretendía que nadie la escuchara, quería pasar desapercibida. Pero cuando recibió el impacto del evangelio, el impacto del Dios vivo, ella empezó a decirle, oye, me encontré a uno que me dijo todo lo que yo era. Me encontré a uno que se llevó la amargura. Me encontré a uno que me dio valor. Me encontré a uno que me hizo sentir amada. Me encontré a uno, vengan a verlo, está en el pozo de Jacob, vengan a verlo. Y con solo su testimonio se convirtió en un agente de avivamiento, cumpliendo la profecía del salmista. Vi grandes multitudes de estas mujeres
que anunciaban las buenas nuevas. Mujer, tú tienes algo que contar. No estás en una iglesia machista. Aquí la mujer tiene su espacio. Aquí la mujer no solamente está encerrada en una cocina. No, 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 no. Tú tienes un testimonio que contar. Tú tienes una experiencia, aleluya, que manifestar. Verso 39. San Juan 4:39. Mira qué extraordinario. La pecadora, la apuntada, la señalada. Verso 39. De vuelta el 6 y conviértalo en un 9. Y muchos, no pocos, porque algunos se jactan porque han traído a uno. No, esta siervita humilde, Dios la exaltó porque no era soberbia. No se avergonzó. Nunca más sintió vergüenza, porque Cristo nos devuelve la dignidad. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que da. Lo que está diciendo, Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios que la palabra aún no está en mi boca y Él ya la conoce. Me lo encontré. Es más que un profeta. Es más que Jacob. Bendito sea el Señor. Es la promesa. Es el Mesías. Es la esperanza. Es el agua que salta para vida eterna. Es el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Hermano mío, tenemos mucho que decir. Difícil de explicar. Pero me gusta que en un momento Él va a la ciudad de Garada, en Decápolis. De pronto liberta al endemoniado, a este Nabucodonosor 2.0, a esta bestia de los sepulcros. De pronto la gracia del Señor lo libertó, y Él lo único que quiere ahora es seguir a Cristo, irse con Él. El Señor es extraordinario. El Señor vio en este hombre que llevaba meses o tal vez años sin comer con su esposa. Tal vez meses, años sin abrazar a sus hijos. Y le dijo, no me sigas todavía. Voy a dejar algo en tus manos. Un testimonio poderoso. Anda y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Dios Altísimo en tu vida. Bendito sea el Señor. La mente de Cristo es extraordinaria. Porque Garadeno está en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y eran 10 ciudades las cuales estaban habitadas por gente griega, helenista. Garadeno provocó un avivamiento en Garada. ¿Por qué? Porque antes de Cristo ir a morir en la cruz del Calvario, llegaron a preguntar por él unos griegos. ¿Cómo creyeron esos griegos? El testimonio de Garadeno. Su testimonio provocó que el mundo gentil recibiese la palabra antes que Pablo, antes que Pedro. Ya los gentiles estaban interesados porque Dios dejó a uno con un testimonio poderoso. Bendito sea el Señor. ¿Conviene o no conviene? Conviene, hermanos míos. Por eso no te avergüences de dar testimonio del Señor. Ya vamos a estar terminando. Mira, en Segunda de Reyes capítulo 8, historia preciosa. Mira lo que dice la Biblia. Verso 1. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos. Después salió, mire, este era el plan de la mujer, ir a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Verso 4. Para que veas que hay gente interesada en conocer nuestra historia. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Jesse le está diciendo: mira, un día resucitó al hijo de una mujer. De repente miró en la entrada y dijo: ahí está. Si no me creí, pregúntale. Y sabe lo más lindo, que la mujer iba con su hijo al lado. O sea, andaba con su testimonio.
Mira, si no me creéis, pregúntale. Ella te lo puede decir con más lujo de detalle. Y dice, y el rey, dice, para implorar al rey su casa. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Mira, iba a pedir ayuda y terminó contando el testimonio. Por eso que es bueno recordarnos la experiencia. Porque a veces en medio de la desesperación, ¿sabes lo que te va a devolver la fe? Acordarte las señales, las maravillas, las obras extraordinarias que Dios ha hecho en tu vida. Oh, bendito sea el Señor. Hermanos míos, qué lindo es traer a memoria cuántas oraciones contestadas, cuántas veces Dios nos respondió en la desesperación, cuántas veces escuchamos, oímos de cómo Él proveyó a un hermano en la escasez. Acuérdate de las señales. Terminó contando el testimonio. ¿Conviene o no conviene? Mira, escucha. Y preguntándole al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día en que dejó el país hasta ahora, 7 años. Le dijo, ¿cuánto producía tu campo cada año? 5 millones de pesos, 7 por 5, ya 35, háganle un cheque por 35 millones. Por eso es que es tan importante no avergonzarnos del evangelio. Porque hay galardón grande para aquellos que no se avergüenzan. El apóstol Pablo va a decir, y con esto voy a estar terminando, en 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos quiere dar poder? Verso 8, para esto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Marcos 8:38, y con esto vamos a estar terminando. Póngase en pie, hermano mío. No te avergüences, hermano mío. Cuenta tu historia, hermana. Cuenta tu historia, cuenta las maravillas, cuenta las señales. Yo sé que tú tienes una experiencia. Yo sé que hay algo que recorre tus venas como un fuego, que cada vez que te acuerdas te quebranta y glorificas a Dios. Porque tú tienes experiencias con Dios. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Mira, ¿cómo te vas a avergonzar de decir que eres cristiano frente a los adúlteros y los pecadores? ¿Cómo te va a dar vergüenza alzar la voz en el trabajo, en la escuela, frente a los adúlteros y los pecadores de tus compañeros? El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de dar testimonio. Abre tu boca y Dios te la va a llenar. Mire, quiero terminar con esto. En Deuteronomio 6:12 dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 20. Hoy día hacía este ejercicio en casa, tomando desayuno con mis pequeños. Le decían, ¿se acuerdan por qué el papá sirve a Dios con la mamá con tanta fuerza y con tanta pasión? El Efraín me miró y me dijo, porque eran drogadictos y alcohólicos y el Señor los cambió. Mañana, cuéntale a tu hijo tu historia, cuéntasela. Infúndele fe, que ellos sepan por qué hay que serle tan fiel al Señor, que ellos sepan por qué hay que correr a la casa de Dios, que ellos sepan por qué hay que adorar a este Dios maravilloso. Que tu hijo lo sepa, no te avergüences. Cuéntale con lujo de detalle cuán esclavo era, hasta que vino el vigilante y dejó raíz para que reverdeciera. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios? ¿Qué significan esas historias de los hermanos? ¿Por qué cuando las cuentan se quebrantan? ¿Por qué cuando las cuentan lloran pero de alegría? Dile, Jehová nuestro Dios nos mandó, verso 21,
Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, hijo. Verso 22. Jehová hizo señales. Jehová hizo señales. Jehová aplastó el poder del diablo. Jehová rompió nuestras cadenas. Jehová nos dio un corazón nuevo. Jehová se llevó los vicios. Jehová echó fuera los demonios de la casa. Jehová le cambió el corazón al papito, hijo. Jehová sanó el corazón de la mamita que yo se lo destrocé. Oh, Jehová ha hecho señales. Jehová ha hecho maravillas. Oh, bendito sea su nombre. Conviene que yo declare las señales, las maravillas, las obras extraordinarias que Dios ha hecho con nosotros. Cuéntale al mundo entero las señales que Dios ha hecho contigo. No importa que no sepas mucho. Con un corazón lleno de gratitud basta. Con un corazón enamorado basta. No sé si podemos adorar al Señor, mi hermanita Claudia, para orar por los hermanos, para orar por la iglesia, o sencillamente para que demos gracias por sus maravillas. Cuando te pregunten, respóndele esto. Cuéntale la verdad. Dile que estabas perdido y Él te salvó. Me gustaría que la cantemos juntos, esta alabanza. Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, Adórale, adórale. tengo que contarte la verdad de mi Cuéntale la verdad. existir. Cuéntale la verdad. Cuando mis amigos se marcharon, toda diversión, Yo tengo algo que decirle al mundo. veía mi porvenir. Estaba ciego y Sin ahora veo. esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Eso fue todo. Me dijo Jesús, Fue su sangre, yo te haré fue su amor, vencer, fue la te cruz, fue levantaré. Cristo. Él me salvó, Él me libertó, Él me cambió. ¡Cántalo! Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento, en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad. Por eso le alabo. Esa es la razón, por eso le alabo, por eso le canto. Él se llevó la miseria.